porque yo también creo que estamos enfrentando una crisis del trabajador. ¿Y para qué vamos a estar con cosas? También depende de cada uno Definitivamente. y de ¿Cómo la te vendas? Sobre personalidad todo. de cada uno. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos una vez más a Jornada Latina Podcast. Buenas tardes, buenas noches. Edgar. Lo lindo de las redes sociales Los usos horarios, es que claro que esto sí. va Atemporal. atemporal, Sí, puede ser a cualquier hora. Entonces, claro, a la hora que nos esté bienvenidos, viendo. saludos. Saludos una vez a más. Paola. Sí. Hoy nuestro podcast es un podcast muy especial para nosotros, por supuesto, porque es resaltar la vida de una latina que también ha resaltado la vida de muchos latinos que hemos tenido la oportunidad de conocerla, de pasar por sus manos. De verdad que tu trayectoria aquí en la ciudad de Cleveland es encomiable. De verdad que para mí es un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Marcia Moreno, bienvenida. Bienvenida. Amor Consulting LLC, también es la CEO y fundadora de 100 Latino You Must Know. Hoy vamos a conocer a Marcia, vamos a ver y vamos a conocer qué se necesita para ser un 100 Latino You Must Know, porque déjame decirte cuántas personas se han acercado a mí, pero ¿qué yo necesito para ser 100 Latino You Must Know? Y yo, tranquilo, vamos a hacerle un podcast a Marcia y ella va a decir todo lo que ustedes necesitan saber. Todo lo que ustedes quieran saber. Bienvenida, Marcia. Gracias, Yesenia. Gracias por la invitación. Claro que sí. Muy emocionada, le estaba comentando a mi hijo antes de venirme que este es el primer podcast que estoy haciendo en español. Oh, Sí, de hecho, óyeme, qué sí, chévere. quiero Sí. hacer ese comentario. Yo de hecho te lo iba a decir. Yo quería hacer mi tarea de investigar Claro. sobre ti y eso, y entré a YouTube y puse tu nombre, y sí, de hecho, hay algunas cosas, pero son en inglés. Entonces me alegra mucho que va a ser el primer contenido en español, y tú que promueves tanto la comunidad latina, eso va a ser muy bonito. Y en Jornada Latina Jornada como tenía que Latina, ser, sí. ¿verdad que Exacto, sí? Claro, además que es especial para mí porque todo el contenido en inglés que yo tengo, las entrevistas, los podcasts, mi familia en Chile no necesariamente tiene la oportunidad de escucharme. Entonces, con hacer un podcast en español, le da la oportunidad a ellos también de saber un poquito más de lo que hago. Excelente. A propósito, tú dices eres chilena. Chilena. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Estados Unidos? ¿Cómo viniste? ¿Qué te motivó a venir a Estados Unidos? Háblanos un poco de tu historia. Sí, claro. Yo llegué, este año van a ser 20 años. Llegué ¡Wow! en agosto del 2005. Esta mañana conté esta historia porque estaba en otro podcast. Y yo vine el 2003. Llegué, creo que hoy día, el 2003, a visitar a una amiga que estaba viviendo acá en Cleveland. Wow. Y vine a conocer, a explorar qué significaba vivir en Estados Unidos. Mi amiga estaba haciendo un programa que es el similar al que hice yo cuando me vine, una beca a través de la Universidad de Cleveland State. Y me vine como a ver si me resultaba, si me gustaba, si me la podía, como decimos en Chile, si me podía con el inglés. Y bueno, llegué un día como hoy. Me quedé por un mes más o menos y exploré y sentí que me podía sentir bien, Adaptar. obviamente con este clima, que era más o menos el mismo clima con el que llegué yo en enero hace 27 años. Uy. Wow. Pero me gustó, o sea, sentí que lo podía hacer. Y eso entonces después pasaron 2 años y yo el 2005 me vine ya más permanentemente a hacer una maestría. Entonces, mi universidad en Concepción, en Chile, que se llama Universidad de Concepción, tenía un partnership, tenía un acuerdo con, en ese momento, la Universidad de Cleveland State. Okay. Entonces, había programas de intercambio. Entonces, estudiantes de acá se iban a Chile, a mi universidad, qué y bien. los de allá nos veníamos para acá. Y yo fui el último grupo que se pudo venir, porque después ya se acabó el dinero y se acabó el proyecto y el grant. Wow. Entonces, yo me alcancé a venir. Yo estudié periodismo en Chile, periodista de la Universidad de Concepción, y me venía a hacer una... Colega. Sí, sí, comunicadora de una versión un poco más antigua de periodistas, pues yo en las redes sociales no soy tan... no es lo que aprendí, ¿cierto? Yo aprendí como reciencito cuando estaba empezando Internet. Así Ok, que ok, no por ok. darme las de... No soy tan joven, no soy tan vieja, pero no soy tan joven. Entonces, bueno, llegué y me hice la maestría en teoría de la comunicación acá en Cleveland State. Oh, qué bien. Y yo me venía por 2 años. Tenía mi trabajo en Chile, trabajaba para la oficina del presidente en comunicación corporativa. em,
de paso tenía un esposo chileno que se vino conmigo. Muchas cosas pasaron y entre esas mi esposo chileno se convirtió en mi ex esposo y se devolvió a Chile. Y nada, las cosas cambiaron y yo terminé quedándome. Conocí al que ahora es mi esposo y en vez de 2 años me terminé quedando 20. Wow. Disculpe, ¿cuál fue tu mayor reto, si tú puedes Ujú. ir atrás y recordar ese primer año aquí en Cleveland? Todos nosotros, los que compartimos el podcast contigo, también somos de otros países, también Claro. somos inmigrantes. Inmigrantes. Nos tocó llegar aquí por primera vez. Y Ya yo sé- grandecitos, ¿eh? Sí, Sí. Ya grandecitos, Sobre todo. sí, adultos. y Sí. yo que viví mi propia experiencia, he visto la de mi esposa y de familiares y amigos, quiero que compartas cuáles fueron tus mayores retos en esos primeros años, 2 años aquí. Yo diría que aun cuando la gente se va a reír, el clima para mí fue un cambio muy importante. Yo vengo de un país como el que vienen Ujú, ustedes, tropical. no tropical, estamos más al sur, Sí, tenemos un claro. clima más Sí. templado, pero las estaciones no son tan marcadas como acá. Y la verdad es que yo nunca pensé que me iba a afectar tanto. Y me afecta, y Sí. todavía me afecta. 20 años después. 20 años después. A mí el clima me complica, la verdad. Me deprime el invierno, el verano es muy caluroso, es muy extremo. Entonces eso, cuando uno además lo pone como en conjunto con otras cosas, se magnifica un poco, ¿cierto? Entonces no quiero dejar pasar eso que puede sonar muy doméstico, pero la Sí. verdad es que este clima no es para todo el mundo. Yo te tengo una receta para eso. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Punta Cana. Irse a Punta No, Cana. no, no, Ya Yo ya vino, volví. ya vino. espérate. Volví recién. Que ella tiene que hablar un momentito ahí de su experiencia en Punta Cana. Ella acaba de regresar de un viaje a Punta Volví Cana. volví ¿Cuál fue el tu martes. experiencia? ¿Qué te pareció nuestro Ay, bello Dios país? mío, Aunque fue nada más fuiste a mara- Punta Cana. No, pero fui a Higüey. Fuimos a las 2 iglesias, por bien, supuesto, chévere. porque mi marido quería ir a misa el domingo Sí. y fuimos. No, maravilloso. Se va a volver oficialmente el viaje de todos los años en esta época. Excelente. En Wow. enero. nos vamos a ir. Excelente. Y Qué mi bueno, hermano qué se bueno. entusiasmó desde Chile, mis papás se entusiasmaron desde Chile, así que lo vamos a La hacer playa una- le encantó. un Yo encuentro te lo dije, que familiar. sabía que le iba a encantar la playa. Es que uno se siente tan vivo en el sol. Sí. Es que a eso voy con el tema del clima. O sea, Sí. realmente suena algo ridículo o quizás cuando uno no lo vive, no Ujú, entiende, ¿cierto? Porque claro. cuando Sí. yo le trato de explicar a mis amigos en Chile Sí, qué significa tener menos 21 grados, ¿cierto? Como tuvimos sí, el martes, claro, el claro, miércoles, claro. Ayer. la gente no se Ujú. imagina qué Sí. significa eso, No. ¿cierto? Entonces, bueno, el clima realmente ha sido siempre un desafío para mí a nivel personal, de salud mental y de Sí. bienestar. Pero la parte más importante, diría yo, más difícil, que fue lo que me motivó a crear mi compañía, y yo sé que vamos a conversar sobre eso Claro. después, es el tema cultural y el choque un poco entre lo que uno cree que sabe o cree que Exacto. miró en las películas o que sabe inglés o que sabe navegar un país y llegar y que no te entiendan, uno, Sí. como Sí. estás hablando, lo que aprendiste en Ujú. el colegio, Ujú. lo que aprendiste en tus clases de inglés no te sirve para nada, lo que viste en Friends o en En cualquier Friends. show Sí, sí, sí. no te sirve, no entiendes, no te entienden y no entiendes. Entonces, y nadie se toma la molestia de tratar de entenderte. Ujú. Eso es súper frustrante. Sí. Yo llegué con mi esposo, que era de Chile, por lo tanto, los dos chilenos, los dos de afuera, Sí, ¿cierto? Los sí, dos sí. outsiders, como se dice acá. Fue tremendo el choque cultural que tuvimos en un principio. Y el idioma, además, con cómo se hacen las cosas, o sea, con cosas tan sencillas como cómo abro una cuenta de banco, Ujú. cómo arriendo algo, cómo puedo comprar un carro, cómo compro, cómo tengo el dinero, cómo llamo por teléfono. Yo llegué hace 20 años, no existía WhatsApp, no habían celulares con tanta disponibilidad como hay ahora. Yo tenía que ir con una tarjeta que se Wow. compraba en el convenience store y tú ibas a un teléfono público y ponías 100 números y te daba 5 minutos, ¿cierto? ¿Y cómo tú te hacías para conducir hace 20 años? ¿Te acuerdas? Bueno, Cuando había GPS. no, Google Maps, Ya había un libro grandote. Yahoo Maps era. Yahoo Maps. Y uno lo imprimía Sí, y con eso. seguía, pero si se pasaba la salida, ¿Cómo? ¿Así era Sí. que se conducía Y aquí? también vendía un libro, se me olvidó el nombre de ese libro, yo lo tenía detrás, porque yo vivía en Los Ángeles. Sí. Y ese libro, era como una biblia del mapa y tú tenías que anotar las salidas de las autopistas. Y si te perdías, tenías que pararte y abrir el libro y Claro. tratar de identificar más o menos dónde tú estabas
Y entonces anotar para atrás Claro, las devolver, Bueno, redes. bueno, ¿cierto? quizás la memoria en ese tiempo también se usaba más, porque ahora todo se lo dejamos a los Claro. celulares, o sea, Y lo yo que creo que eso también algo es importante, contradictorio. ¿cierto? Porque hemos perdido alguna de esa capacidad más de nosotros Claro, de, como tenemos el teléfono tan a la mano, exactamente. claro, yo me iba Claro. durante la Navidad o Thanksgiving que nos invitaban amigos, yo me acuerdo, yo me iba a Aurora. De partida en un auto que no era como el de hoy día tampoco, porque Sí, tampoco yo tenía mucho dinero, era una estudiante internacional, teníamos un sí, auto así más o Sí. menos, y yo me iba a Aurora sin saber con un mucho mapa. inglés, con una hoja impresa de un Dios mapa. Y así mío, salgo llegábamos. aquí, salgo Sí, allí, sí, busco sí. Yo aquí. hoy día creo que no lo Sí, haría. no, 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 definitivamente, Yo me doy cuenta definitivamente. que O sea, que has visto una mejoría, se puede decir, aquí en Cleveland luego de estos 20 años. Yo creo que sí. ¿Cómo lo Bueno, en evalúas? tema de tecnología, por supuesto, en tema de comunidad también, Comunidad. hay muchas más Desarrollo. cosas. Sí, pues yo llegué a la Universidad de Cleveland y yo viví donde ahora está el Board of Elections, en la 30, en la East 30 Ajá. con Euclid, entre Euclid y Chester. Okay. No había nada, Nada. no había nada, no había dónde comprar. Había un Dave's Market en Ajá. Sí, Chinatown. sí, está ahí todavía. Yo Sí. iba a pie, porque al principio no teníamos auto, era lo único que había. Wow. En tema de restaurantes, o ahora creo que hay Subway, hay restaurantes, hay tiendas, hay algo, no había nada, no había nada. Bueno. Entonces, me quiero ir un Ujú. poquito para atrás porque me quedé pensando, ¿qué tenemos en común todos los que decidimos dejar nuestros países para salir a otro país? Porque no quiero solamente decir de que viene a Estados Unidos, porque hay latinos claro. en todas partes del mundo. ¿Qué tenemos en común? Y me pregunto si hay algo específico en cómo crecimos, si tiene que ver Mm, con, no sé si has hecho lo que le llaman el DIST training, que es el entrenamiento de sí, personalidad, el distance assessment. si influye eso, cuáles son los tipos de personalidad de personas. Entonces quería saber un poquito más de ti, de tu infancia, de cómo creciste, o no sé si fue tu ex esposo que tenía esa decisión de, vámonos de Chile. Yo me lo traje. Tú te lo trajiste. Y eso fue quizás un poco el error Sí. de que el plan era mío. Okay. Yo desde que recuerdo en la vida, primero quería ser periodista. Siempre quise ser periodista. Me gustaba mucho viajar. Yo crecí en un pueblo muy pequeño en Chile que está ubicado más o menos a unas 3 horas al sur de la capital, que es Santiago, hacia la costa. Se llama Santa Cruz. Es ahora uno de los centros turísticos más grandes del país porque tiene todos los viñedos. Wow. Entonces, Qué el pueblo donde yo rico. crecí, fue al Apunta. colegio, se Rico. llama Santa Cruz y está en el Valle de Colchagua. Entonces, todo el vino que ustedes ven acá, la mayoría de los vinos que llegan a Sí. Estados Unidos son del Valle de Colchagua. Pero obviamente cuando yo crecí eso no era tan famoso todavía. Famoso, claro. Entonces era un pueblito bien pequeño, todo el mundo estaba pendiente de lo que hacía todo el mundo Sí. y a mí eso me tenía Dicen por ahí, pueblo chico, Infierno infierno grande. grande. Exactamente. Entonces, todo el mundo sabía los negocios del otro y estaban muy Sí. atentos. Entonces, mi primera exposición o necesidad de salirme fue cuando yo me fui a la universidad. Entonces, me quise ir a una ciudad mucho más grande, me fui a Concepción, a una universidad inmensa para los estándares de Chile, obviamente. Y ahí también yo creo que lo que me marcó mucho fue que mi generación de periodismo fue una de las primeras generaciones que abrió después de que volvimos a la democracia. Porque no sé si ustedes saben que Chile estuvo en un periodo de dictadura muy Correcto. duro entre el 73 y el 88. Entonces se cerraron todas las carreras humanistas, todo lo que tenía que ver con artes, con psicología, sociología, obviamente antropología, periodismo. Entonces no habían carreras de periodismo y se abrieron después ya a la vuelta de la democracia en el 89. Entonces yo entré a la universidad en el 96. Ok. Entonces éramos poquitos años de que Ok. de que se hubiera abierto. Entonces había todavía mucho estudiante que venía, ¿cómo se llamaban? No eran asilados, eran los que habían vuelto, los que se habían ido porque Sí. los habían, ¿cierto? Los que se habían ido, se me olvidó la palabra en este momento, cuando te echan del país. Exiliados. Exiliado. Exiliados, Ujú. exactamente, exiliados y entonces estaban volviendo. Entonces mi generación de periodismo fueron casi todos mis compañeros o habían vivido en el extranjero o se iban a ir al extranjero. Entonces, eso a mí me marcó mucho, porque me dio una visión de mundo que yo no tenía.
Entonces tenía amigos que habían estado en Canadá, en Suecia, en Estados Unidos, en España. Eso yo que venía de un pueblo pequeño Ujú. fue Se te como, abrió la Dios mío, esto mente. se puede. Esta es la Esto gran oportunidad sí, de mi esto vida. existe. Y Entonces, me imagino que en esa época las noticias se traían a través de la gente. Me imagino que esos amigos por te contaban, mira, en supuesto. Canadá se Sí, está haciendo sí, esto. Ujú. Sí, y además que yo no había tenía tanta cercanía con tanta gente que hubiese viajado, que hubiese tenido la vida en otro país. Entonces, para mí eso fue bien interesante. Además de paso digo que toda mi generación volvió a irse. Entonces, casi todos o muchos de ellos o se fueron a estudiar y volvieron a Chile o se fueron y no viven en Chile. Wow. Yo soy parte de una generación bien interesante de periodistas de esa época en mi universidad. Entonces, por ahí como que yo fui, bueno, esto se puede, Se esto se puede. puede hacer. Obviamente la primera en mi familia que salió Salió. al Sí. extranjero. Entonces, encontré como al menos un grupo, una comunidad en la que me sentí que como, ok, sí, esto se puede hacer, lo voy a intentar. Y después, bueno, pues fui buscando oportunidades y ahí es como se presentó la oportunidad con Bob Scherer, que fue, en ese momento era el decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Cleveland State, que amó Chile. Él fue un estudiante, casi un estudiante de intercambio con una beca Fulbright. Se enamoró de Chile y de Concepción y él empezó a crear acuerdos, Ujú, lazos. ujú. Y con esos lazos es que yo llegué acá. Wow. ¿Te veías en ese entonces en la vida que estás viviendo ahora? No O necesariamente. qué si pudieras cambiar algo, qué pudiera haber sido? No cambiaría nada, pero no me imaginé viviendo en Estados Unidos. Yo tenía súper claro que me venía por 2 años, porque yo tenía la maestría, yo quería aprender inglés, siempre me encantó el inglés, que era otro tema que estaba muy asociado con viajar. Entonces, yo quería aprender inglés bien, ¿cierto? Cuando uno Claro. viene y Sí. estudia y sabe. Pero yo tenía mi trabajo en Chile, tenía en ese momento mi esposo, o sea, yo tenía una vida. No me imaginaba que yo me iba a terminar casando con un gringo, Sí. que iba a terminar teniendo un hijo. O sea, como que muchas de esas cosas yo tomé las oportunidades que se me presentaron en ese Sí. momento sin saber realmente, sin saber qué es lo que iba a pasar. Pero no me arrepiento. Yo creo que de haber podido, de poder hacer algo nuevamente, Ujú. esto se lo comento a mi esposo a veces, digo que quizás me hubiera gustado venir más joven a Estados Unidos, porque la carrera de periodismo en Chile, yo me fui en parte porque no habían maestrías, no habían doctorados en esa época, entonces uno no se podía especializar mucho. Sí. Y aquí es como, tú llegas y yo decía, me hubiera encantado Un haberme ido a abanico, DC, un hacer abanico de un Wow. internship, posibilidades, ¿cierto? Hay claro. tanto por Eso es hacer, hay así. tanta oportunidad. Entonces yo digo, me hubiera encantado decir que yo hice mi internship en NPR. O sea, Ah, es sí, sí. como el sueño que nunca se me realizó. Sí. Entonces, eso de repente digo, pucha, la gente aquí no se da cuenta de las oportunidades que Ujú, existen, aún con ujú. muchas cosas que a lo mejor no son perfectas, como nada es La perfecto, vida, sí. Exacto. pero las oportunidades que existen acá son increíbles. Wow. El resto, nada, no me arrepiento de absolutamente nada. Todo lo que yo he hecho con lágrimas y sudor y tristeza y lo que sea, me han traído a donde estoy hoy día. Exacto. Y estoy muy contenta con lo que estoy haciendo y con mi vida y con mi familia. Donde estás hoy día, háblanos un poquito de Amor Consulting. Sí, claro. ¿A qué te dedicas? ¿Qué realmente la gente puede conseguir a través de Sí, ustedes? claro. Como les comenté inicialmente, Ujú. la idea de Amor, que de paso les cuento, Amor es una combinación entre el apellido de mi esposo y mi apellido, Amschlinger Oh, Moreno. moreno, ok. Oh, Entonces, también puede significar amore, pero no Sí. era esa la esa no es idea la idea. inicial era Amor, Amschlinger Moreno. Em, la idea inicial de Amor fue, primero, tener la flexibilidad para estar con mi familia en un momento importante, que era cuando mi hijo estaba transicionando de daycare, ¿cierto?, a empezar el colegio. La realidad es que este país tiene muchas cosas buenas, pero en el tema de las mujeres en el lugar de trabajo y mujeres que se vuelvan madres, no hay un sistema de apoyo a la Ujú, familia. ujú. Nos llenamos la boca como país diciendo que somos un país que se dedica a la familia, pero eso realmente no se operacionaliza en ningún tipo de beneficio, ni estructura, ni sistemas de apoyo. Entonces, lo que terminó pasando fue que yo quería pasar un poco más de tiempo con mi hijo, antes que se me fuera, Sí, ¿cierto? Sí. sí. Entonces,
Quería esa flexibilidad, pero además quería apoyar a todos los que de alguna forma se pueden haber sentido como yo cuando yo recién llegué. Media perdida, media que no sentía para dónde tenía que ir, con poca visibilidad, con poco apoyo, sin una comunidad como Ujú, importante que ujú. me ayudara. Me costó acostumbrarme al ambiente laboral acá. Si bien trabajé en varias organizaciones latinas, de todas maneras el ambiente es muy corporativo y muy gringo, ¿cierto? Sí. Entonces, los ambientes de trabajo fueron difíciles para mí. Y no había nadie que te ayudara a navegar, ¿cierto? O sea, sí, uno se crea, tiene amistades y crea lazos profesionales, pero yo sentía que no había muchas oportunidades de apoyo, de desarrollo profesional. em, y otro tema importante que para mí ha sido mi diferenciación en el tema de mi negocio es que yo quería llegar a un nicho más profesional. Porque aquí hablamos mucho de los latinos, los que vienen recién llegando, los que no tienen educación, los que necesitan apoyo económico, que no saben inglés. Y está bien, yo trabajé con esa comunidad, estoy comprometida. Pero nadie se preocupaba del latino que había llegado acá Que como lo había logrado. Como profesional, que lo había profesional. como Claro. profesional, ¿cierto? Entonces estábamos como que ya, logramos, estamos ¿Y, profesionales y y ahora listo, qué? arréglesela usted como pueda. Exactamente. ¿Y ahora qué? Y entonces uno llega al lugar de trabajo y no sabe nada Ujú. y empiezas a darte cuenta que no fit, ¿cierto? El fitting, Ajá. como que No no encajas. Ujú, encajas Sí. ujú. y que no puedes ser tú, porque si tú eres muy tú, como que igual te miran como un poco feo Ujú. y que el acento y que, o sea, muchas cosas que te empiezan a hacer como, hacerte sentir como Que dudosa pueden Sí. apagar Ujú. de tu Valió capacidad, la pena, me puedo claro. expresar, no me puedo Entonces, como expresar. que exacto. Ujú. Y además un tema cultural de yo no crecí aquí, Exactamente, no sé cómo funcionan exactamente. todas las cosas. Entonces, no había, siempre yo era como la loca, como la diferente. Era Ujú. como, llegaba a una empresa y les decía, bueno, es que yo no entiendo cómo funciona el seguro médico, por dar un Ujú. ejemplo. Qué pena, arréglesela, no tenemos ningún apoyo. Es como usted llegó y Sí. usted revise y Investigue. investigue. Y entonces era Sí. como, pero ¿cómo? O sea, si Sí. usted está comprometido con que yo me sienta incluida, sea exitosa, Claro. pero no hay ningún sistema, no hay nada que Eh, realmente te Te apoye apoye. en navegar todo lo que significa llegar a otro país. Los impuestos, Ujú. por sí. Dios, era sacar el ID Ujú. en la oficina esta del DMV. Yo tenía ataques de pánico todas las veces que tenía que ir a renovar ese famoso documento, porque la gente era tan ignorante, Ujú. me pedían mil cosas, no les entendía, ellos no me entendían y no había como ningún... Nah, bueno, Sí, sí. Sí, esos sí. To- primeros años, pues, Cabe mencionar que todavía el día de hoy es un reto para muchas compañías, incluso me atrevo a jugarme porque con Fortune 500 companies, compañías que están entre las 500 más famosas del mundo, que todavía su proceso de onboarding, del proceso de cuando un empleado llega nuevo, no está en las mejores ¿no? condiciones. Donde yo he escuchado empleados que dicen, oye, me contrataron, y literal, Ujú. yo me tuve que sentar en una computadora a ver videíto y tenía preguntas, ¿y a quién le pregunto? No, Claro. póngase ahí Sí. en esa habitación, Mátese avíseme, como usted pueda. avíseme cuando usted termine. Imagínate si eso le pasa a uno que ha vivido aquí siempre, a una persona no latina Sí. o ¿cierto? A un gringo, por decirlo, ¿cierto? Sí. Imagínate cuando tú además vienes de otro país Exactamente. y no todo funciona de la misma Con forma otra y cultura, de otra costumbre. cultura, de otra Ujú. forma de ver la vida, con otros Exacto. valores, Exacto. con otras formas de liderar, con otras formas de Ujú. comunicarse, con otras Ujú. formas de actuar, peor, ¿cierto? Pero para Sí. hacerlo interesante, y quería abordarte antes con esta pregunta, tú eres la segunda persona que viene a Pocas que tiene algo en común, que tienen algo en común. Tuvimos a Juan Carlos Carrozo, cubano, que vino cuando compartió su historia, y tú comentaste que Chile tuvo una época donde hubo una dictadura. Sí. ¿Qué tanto te marcó? Y discúlpame que me salga, pero esa duda me come por dentro, porque solamente he estado en China una vez y es el único país que he visitado donde hay un tipo de autoridad Sí, diferente. claro. ¿Qué tanto te marcó esa época a ti en Chile? Mira, no, no sé, porque es lo único que yo conocía. Entonces,
de alguna y además yo nací en el 78, aquí me estoy dando mostrando mi carnet. Como Ahora decimos lo que en llevan Chile. anotaciones. Acércate un poquito Para al los que- micrófono, por favor. Para los que son rápidos en la Discúlpame. matemática. Sí. Yo nací el 78 y los años más duros de la dictadura, según entiendo, fueron los primeros, del 73 más o menos al 80, que hubo muchísima represión. Entonces, el 88 yo tenía 10 años cuando volvimos a la democracia. Entonces, no te puedo decir que Estaba yo muy recuerdo, niña. yo era muy niña. Sí, muy Ujú. niña. Sin Sí. embargo, y además era lo único que yo conocía. Entonces, por ejemplo, un ejemplo diferente era que el presidente de la República, Augusto Pinochet, siempre andaba con un uniforme de militar. Sí. Pero yo pensaba que todos los presidentes tenían uniformes militares porque era lo que yo conocía, Sí, ¿cierto? exacto. Y con información limitada, con canales de televisión limitada, la información a la que tú tenías acceso era muy limitada. Por lo tanto, es lo que tú conoces. Exacto. Lo que sí creo que me marcó, no sé si para bien o para mal, porque todo depende en la vida, de las circunstancias, fue que yo sí soy una persona muy jerárquica y como muy respetuosa en el sentido de, no A sé, la autoridad. teníamos muchas reglas, ¿cierto? El Ujú. colegio, los uniformes, cómo tú respondes a la gente. Estaba pensando en em, eso. Esa parte cultural yo la tengo muy marcada. O sea, y yo tengo un poquito de miedo irracional a los militares y a la policía. O sea, yo soy muy respetuosa porque estaba eso en el ambiente. Mis papás eran unos papás bastante estrictos. En el colegio tú hacías fila, tú cantabas la canción nacional, tú tenías que Ujú. usar, había mucha Reglas. regulación, mucha Ujú. regulación. Eso se traspasó en mi vida y es como yo soy ahora. Pero no sé si es malo, pero sí que hubo cierto, Había un orden. hubo una influencia y un impacto. Yo te lo preguntaba porque he tenido la oportunidad de hablar con gente que tiene ese tipo de experiencia y de niño decía, oh, mira, yo dije esto y mi tía dijo, muchacho, no digas eso, cállate, eso no lo digas, no lo repitas más. Ese tipo de Sí, cosas. habían algunas cosas así, pero sí, pero es que la época también era diferente. Sí me recuerdo, por ejemplo, había cierta música que no se podía escuchar, que nosotros la escuchábamos en casa, porque mis papás cantaban y tocaban música folclórica y tenían cierta afinidad. Nunca fueron muy políticos, pero tenían cierta afinidad más hacia la izquierda que hacia la derecha en ese momento. Quizás ahora no, y se van a enojar cuando escuchen esto, pero en esa época. Y entonces había música que no podíamos escuchar muy fuerte. Eh, Obviamente no podías hacer ninguna referencia en contra del No, presidente, o sea, no se era, hablaba de era política, dictadura. además que era un país muy católico, porque el presidente se apoyó mucho de la religión católica. Wow, eso es Entonces, un interesante. país muy conservador y regido por mucho por la religión católica. Ahora están expandiéndose un poco más, pero la religión católica mueve al país. O sea, nosotros tenemos los feriados católicos. Sí. Sí, muy parecido a República En Sí, República Dominicana. Dominicana es Eh, así también. incluso en República Dominicana es el cuarto poder. Marcia, yo quisiera retomar nuevamente sobre tu proyecto de Admore. Ay, sí, Ujú. sí, Nos sí. estabas Sí, sí, sí. contando. Yo claro. hablo mucho, Sí, así que si sí, no me sí, paran, no, sí, 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 tranquila. no, yo Claro. también hablo mucho, sí. Nos comentabas qué te motivaba Sí, al proyecto, pero ahora queremos saber qué ofrece, qué servicios claro. ofrece, Exacto. cómo la gente se dirige a ustedes. Sí. Bueno, entonces, un poco para cortar, fue la necesidad de tener flexibilidad y hacer hacer un cambio o impactar a la comunidad latina profesional. Esas fueron las dos como metas que yo tenía cuando creé Amor. Amor se creó en el 2018 y la mayor intención que yo tenía era ayudar a que las compañías entendieran quiénes somos. Exacto. Esa es mi meta final. Los 100 Latinos creció de otra forma, nació de otra forma, debería decir, pero originalmente mi compañía de consultora se dedica a apoyar a compañías y a cualquier tipo de organización que quiere ser más inclusivo para los latinos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la responsabilidad de cambiar sus sistemas y sus procesos para volverse más intencionales e inclusivos para los latinos. O sea, ustedes son una especie de consulting para las empresas. Exacto. Ujú. Exacto. Mi Excelente. negocio tiene dos áreas. Tiene la consultoría y tiene la consultoría para las compañías que quieren ser más inclusivas para los latinos y tiene
el otro lado de la moneda, ¿cierto? Yo trato de ayudar a que las compañías sean más inclusivas para los latinos y a que los latinos estén preparados para llegar a estas compañías, Excelente. para que suban a posiciones de poder y sean exitosos, ¿cierto? Excelente. Y que después demos vuelta al círculo y volvamos a apoyar a la próxima generación para que sigamos superándonos como Superándonos, comunidad. sí. ¿Y cómo funciona? Regularmente, ¿ustedes como compañía hacen el approach o las empresas se acercan a ustedes? ¿O Depende, ambos? un poquito de los dos. poco de todo. Al principio, obviamente, cuando yo estaba recién empezando, yo utilicé mucho de mi red que yo había creado mientras yo trabajaba. Porque como yo trabajé por muchos años en el barrio, en Esperanza, trabajé en una firma de abogados acá en el centro, trabajé en Case y siempre trabajé en el tema latino o en el tema de diversidad e inclusión. Siempre estuve muy pendiente de ese tema, me conocían mucho las compañías, entonces yo llegué a creé mi compañía y empecé a llamar a mis contactos, ¿cierto? Y empecé a Claro. decirles, bueno, tengo esta compañía, yo estoy ofreciendo consultorías para las empresas que quieren ser más inclusivas para los latinos. Además, que no hay nadie que haga este tipo de trabajo en esta área y aún no lo hay, Ujú. ¿cierto? Sobre Entonces era todo. como, wow, sí, o Sí, sea, sí. qué bueno. Y sabemos que tú has estado siempre conectada con los Claro, latinos, por lo claro. tanto, ahí empecé de a poquitito a empezar a hacer talleres de educación, empezar a trabajar con los departamentos de recursos humanos, con lo que se denomina Employee Resource Groups, que son los grupos de empleados por afinidad en las Ujú. compañías. Entonces ahí de a poquitito me fueron contratando. Habitualmente mi punto de entrada con una compañía es el Latino ERG, o sea, los grupos de empleados latinos, o las oficinas de talento, de atracción y reclutamiento de talento, porque obviamente que ellos quieren saber cómo atraer al talento latino, ¿cierto? Porque todos hemos escuchado que sí, todo el mundo quiere atraer y contratar, pero nadie sabe cómo, Exacto. ¿cierto? Porque no se Ujú. han dado el tiempo de realmente entender qué significa atraernos a nosotros. Correcto. Y que de paso el término latino es un término artificial creado acá que para muchos de nosotros ni siquiera significa nada. Sí, Entonces, Sobre cuando todo. la compañía empieza a darse cuenta de eso, entro yo, ¿cierto? De decir, pero entonces, ¿cuáles son sus procesos? ¿Cómo usted recluta? ¿Cómo usted entrevista? ¿A dónde está mandando sus job postings? ¿Cómo hace el performance review? Porque todos esos sistemas están basados en la cultura americana, Ujú. sí. ¿cierto? Que no es lo mismo que la cultura Latina. latinoamericana. Entonces, cómo nosotros vemos el mundo y los valores son muy diferentes. Entonces, mucho de lo que yo hago tiene que ver con consultorías para empresas, o en realidad no solamente empresas, organizaciones sin fines de lucro, cualquier organización que quiera llegar a la comunidad hispana, latina, hispana, atraer al talento y llegar al mercado, porque no hemos hablado nada sobre eso, pero somos el grupo que está creciendo Te iba a hablar más precisamente, estaba rápido. esperando que tú contestaras esa pregunta para que nos dijeras un poquito cómo tú evalúas hoy por hoy la comunidad latina en cuanto a preparación se refiere. Si las compañías y todo tipo de organizaciones no se ponen las pilas para volverse inclusivas para el Ujú. talento latino, no tienen eh, asegurado el futuro. No tienen sostenibilidad. No van a poder crecer. Es así de simple. Sí, No me importa cuántas órdenes ejecutivas ponga el presidente. Aquí hay un tema económico. Sí. exacto. Somos la población que está creciendo más rápido. Somos los más jóvenes y los que estamos teniendo más hijos. Productividad también, Tenemos la claro. productividad, pero eso va Claro. de la mano con que somos más jóvenes. Entonces Exacto. estamos, mientras los blancos no latinos se Ujú, están envejeciendo y ujú, se están retirando, claro. nosotros Viene estamos una comunidad, entrando ujú, así mismo es. con una moda de edad de 11 años. Mira, que eso es tan cierto. En donde yo trabajo, yo soy la única latina. Y soy la Wow, más joven. wow. Sí. Y todos Habitualmente mis va a ser compañeros tienen 50 años, 70 años. Tengo un compañero que empezó en la compañía ¿Con cuando yo no 70 años? yo ni era proyecto de vida cuando yo no era proyecto para mi papá todavía cuando yo empezó. Sí, Ay, la compañía donde Paola. yo trabajo tiene 50 y pico de Allá años no ven y el él empezó en el podcast, ¿verdad que 70 y no? pico. Allá no ven este Ellos no entienden podcast. español. Mejor Sí, todavía. No, pero encima de eso, en los próximos 5 años, ya yo empezando el año, uno de mis empleados se retiró, pero ya en este año de mi departamento van a haber 3 personas más que se van.
Y eso, que el que se retiró de mi departamento aquí en Palma tiene 70 años. Sí. Y los que vienen Se llegando, van, recuerden sí, que el sí, país sí. va a volverse mayoría, minoría Exactamente. Ujú. en pocos años. Exacto. Y Sobre este es el todo. primer censo que pasó en el que hay mucha gente que se autodenominó multirracial. Y son los más jóvenes. Sí. Entonces, va más allá de diversidad, equidad, inclusión y todos los términos que ahora la gente está como rechazando un poco por cualquier motivo que sea Ujú. válido o inválido. Aquí hay un tema económico, aquí hay un tema Sobre de todo. sostenibilidad, hay un Sí. tema de llegar a la población a la que tú le quieres vender tus servicios. Sí. Si nosotros estamos con un poder de compra altísimo, comprando casas, comprando productos, somos uno de los que usamos mayor cantidad de tecnología, Sí. somos uno de los que más usamos WhatsApp, Buenos YouTube. vejículos también. Buenos El claro, latino es con parón, déjame decirte. estamos abriendo negocios más que Claro, ningún otro grupo. negocios. Entonces, si usted quiere llegar a nosotros, Ujú. lo que va a tener que hacer es tener empleados que luzcan como nosotros, Exactamente. porque si no, ¿cómo va a llegar a donde nosotros? Pues yo voy a entrar en una controversia por algo que pasó en otro podcast. Quería hacer una preguntita, pero... La pregunta que la que No, hazlo, tu pregunta. Mira, hace unos meses atrás, aquí tuvimos un podcast donde yo me atreví a decir que las compañías locales, porque en Jornada Latina yo también hago un segmento que se llama Jornada de Trabajo, de empleo. Sí. Y cuando me entero de que hay un empleo en una fábrica, me lo mandan Ok. y yo me pongo en TikTok y le digo, mira, aquí hay trabajo, mi gente, por favor. Y me he dado cuenta con varias compañías que no le ofrecen a los latinos y a otra cultura la oportunidad de darle el entrenamiento en su idioma. Y es algo que con la Mm. tecnología que ya tenemos hoy en día es factible, porque en el hospital ya lo tenemos. Tú llega un paciente de cualquier parte del mundo, yo tengo Claro. una iPad y te pongo a hablar con alguien en tu idioma. Y yo me recuerdo que mencioné eso y tuvimos un poquito de tira y jala, porque no, porque la gente tiene que aprender inglés. Y yo soy totalmente de acuerdo de que debemos aprender inglés, pero con la necesidad tan grande que hay en las industrias, Exacto. no estaría mal que los dueños de empresas se comprometan a por lo menos darle el entrenamiento a trabajos simples. Estoy 150% de acuerdo. Claro. Porque, de nuevo, esto tiene que venir de los dos lados, ¿cierto? Exacto. Yo entiendo y estoy súper de acuerdo contigo. Yo siempre le digo a la gente, usted tiene que aprender inglés. La Ujú. única forma en que usted va a salir adelante y va a poder optar va a ser el inglés. Pero si tengo las compañías que se me están quejando porque no tienen talento, pero no hacen nada diferente y Ujú. tienen gente que está dispuesta a trabajar y que la barrera o la barrera percibida es el idioma, Una de dos. una de dos. Los O usted Claro. realmente no quiere tanto al trabajador, Exactamente. porque aquí el trabajador está listo y a usted le sale harto más Sí. rápido y más corto usted acercarse un poco a él, a que la persona le tome un par de años aprender inglés, porque también, Claro. seamos sinceros, o sea, igual toma tiempo aprender inglés Exacto. y llegar a una fluidez del inglés que te permita acceder a un mejor trabajo. Correcto. Sobre Pero una todo. cosa no quita la otra, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces se pueden hacer ambas cosas y yo te encuentro toda la razón. Para trabajos sencillos, Una operación, poner una tapa, darle un Sí, botón. por claro. supuesto, y Oye, yo he ofrecido ese servicio, yo tengo ese servicio de hacer onboarding, hacer entrenamientos en español y la verdad te digo, nunca No te lo he compran. recibido, no, porque además es que aquí hay un tema también cultural, hasta incluso como de racismo, de clasismo, ¿cierto? Porque Sí. es como, bueno, pero es que, ¿por qué tengo que gastar? Porque además recuerden que me tienen que pagar. Sí, Claro, claro, claro. ¿Cierto? Entonces, como, no, pero es que además tenemos que traducir todo esto, tenemos que contratarte, ¿para qué? Para contratar a una persona entry level. Ujú. Como que no le ven el beneficio. beneficio, el return on Ujú. investment, que yo Ajá. creo que también eso está errado, ¿cierto? Porque de nuevo, la gente se está retirando Ujú. y si no tenemos un pipeline Claro. de gente que viene más joven a la que estamos preparando, no vamos a tener talento. Exacto. Esta región está sufriendo tremendamente por falta de De trabajadores. trabajadores. Sí. Y resulta que tenemos inmigrantes, tenemos estudiantes internacionales y tenemos latinos, inmigrantes y no inmigrantes, que están esperando oportunidades. Definitivamente. Parte de los retos que vienen ahí, y me voy a poner ahora del lado de las empresas, cuando estaba compartiendo un poquito eso, es que, y no sé cómo traducir esto, es el turnaround. Que la mayoría de ese tipo de empleados, ellos tienen miedo y hay que saber venderle la idea, porque ellos dicen, no, pero tengo un turnaround de un 20%. De Claro. cada 100 se me van 20 20. a los 3 meses.
y no si voy a pagar $700 para hacerle un onboarding, para hacerle el background check, y encima de eso cuesta como $700,000 Claro. entrar una gente a un trabajo. Y encima de eso tengo que costear también un entrenamiento. Ahí es donde está, donde debe haber una depuración y tiene que haber una combinación de beneficios atractivos para que no se vaya la gente. Yo incluso lo llevaría, a mí esto me fascina también este tema, porque yo también creo que estamos enfrentando una crisis del trabajador. Creo que también hay una desconexión entre lo que buscan las compañías y lo que busca un profesional. Exacto. Entonces, volvemos al tema, por ejemplo, de Claro, querer trabajar claro. remoto versus que los Claro. dueños de las compañías quieren que vayan a trabajar a las oficinas. Sí. Ujú. ¿Qué tú opinas de eso? Es un buen tema. O sea, es que me parece que hay una desconexión tremenda, porque Sí. resulta que la gente, yo he preguntado mucho esto, digo, yo no quiero ser un trabajador, yo quiero seguir siendo una contractor, ¿cierto? Quiero Exacto. seguir siendo Claro, independiente. sí. Hay muchos trabajos en compañías que los podría hacer yo, Ujú. pero están pegados en la cabeza que quieren un empleado. Exacto. Ujú. Quieren que A un estés ahí. empleado al que lo Sí, manejan y lo exacto, controlan. Sí. exacto. Y resulta que Sí, yo le sí. saldría más barata. Yo no estoy Exacto. interesada en el beneficio. Yo no estoy, yo trabajo por metas, trabajo por proyectos y usted me contrata y yo le hago lo que a lo mejor ese empleado que se le va a ir, Ujú. pero ahí hay una desconexión. Entonces yo creo que el empleado, sobre todo las nuevas generaciones, no quieren estar sentados en unas compañías Exacto. trabajando de 8 a 5, lo que Exacto. sea. Pero como tenemos la desconexión en tema generacional, en tema cultural, ¿cierto? Les ha costado. Eso es como un prototipo. pues- se Sí, guían de los patrones empleado, anteriormente y exacto. eso me voy y sigo así, sigo así. Este es un tema muy amplio. Yo creo que es Muy. un tema de otro podcast. De otro podcast. Yo quiero que tratemos también la parte de 100 latino. You Sí, must claro. know. No, pero espérate, antes, Espérate, yo tengo una Tenemos pregunta. tiempo, Oye, tenemos tenemos tiempo. tiempo. No, Tú dices que espérate. maneja el tiempo aquí. Yo tengo una pregunta en Q hace Dale, rato. Ah, pues dale, antes de 100 latino, dale. Nos habías comentado que tú ofreces servicio tanto para empresas como para personas que, claro. que quieren ser empleados o contratadas. Y nos explicaste qué ofrece para las empresas. Empresas. Pero nosotros como empleados, si nos acercamos a ti, ¿qué herramientas nos ofrece Admore? ¿Cuáles son los retos que tienen el personal que quiere ser contratado, el latino principalmente? ¿Cuáles son sus retos actualmente? Ese es otro podcast, ¿cierto? Le estoy diciendo, porque Mira, en general, los servicios que yo ofrezco para los latinos, para los individuos, están siempre como en desarrollo o como under construction, diría yo, Ujú. porque van cambiando. Lo más importante, como el ancla de mis servicios, es a través de los 100 latinos, que fue el programa que vamos a hablar en unos minutos. Voy a contar más detalles, pero se creó en el 2020 como una plataforma de visibilidad. Pero una plataforma de visibilidad con 4 pilares. Desarrollo profesional, desarrollo de liderazgo, civic engagement, ¿cómo se llama esto? Civic engagement, se me olvidó la palabra. Conectarse con la Con la comunidad. comunidad, sí, sí, sí. Y cultural awareness, o esa sensación de ser orgulloso por ser latino, ¿cierto? Todo el tema cultural. Entonces, esos son los 4 pilares. Esos 4 pilares bajan a una serie de servicios, de programas que yo hago con los 100 latinos mensualmente que se alinean en esos 4 pilares. Además de los 100 latinos, yo tengo coaching o asesorías personales para los latinos cuando quieren cambiar de trabajo o cuando vienen recién llegando a los Estados Unidos, y eso me lo pueden contratar la compañía o el individuo. Hay como un servicio que se llama New to CLE, que es como el acompañamiento inicial y ayudarles a navegar lo que significa venirse, ¿cierto? De México, de Colombia, Claro. sobre todo de nuevo para profesionales. O sea, tú vienes a una compañía grande, te vienes con tu familia, dejas todo, estás acostumbrado a ciertas cosas y aquí nada. ¿Qué hago? De partida tienes que irte a Exacto. trabajar, tu pareja, tu familia quedan en casa y no tienen ningún apoyo. Entonces también ofrezco ese tipo de servicios, más como coaching o apoyo profesional y apoyo cultural. ¿Qué? Eso es la mayoría de lo que hago a nivel individuo, además de los 100 latinos. Que quiero destacar algo que le quiero comunicar a todos. Primero, que nos sigan a través de todas las redes sociales. Claro, sobre Claro. todo. Síganos en YouTube, denle clic ahí si le gustó, si le está gustando el podcast. Voy a hacer este paréntesis. Y estamos en todas las redes sociales también. 100 Latino You Must Know en LinkedIn, lo pueden buscar. Y no sé si tienes una página aparte en Instagram. ¿Cuáles son tus redes?
¿Dónde Mi, estás? mi red mayor es LinkedIn, LinkedIn, sí, que es como lo más obvio por el nicho al que yo llego, que es sí. latino profesional, Sí. por mi nombre, Marcia Moreno. También estoy en Facebook porque soy viejita y esa es mi red. No, porque tiene más personas, por favor, más lazos que nos unen, porque yo también manejo bastante Facebook, Facebook, y pero- tengo demasiados seguidores de República Dominicana, o sea, pero- mis lazos están ahí. Pero le quiero hablar y que tú le hables también a esos latinos que llegan, porque nosotros somos dominicanos aquí y es costumbre entre nuestra comunidad, y voy a hablar solamente de la comunidad dominicana para no hablar por los demás, que se dicen, óyeme, si tú vas para Estados Unidos, olvídate de que tú eres ingeniero, olvídate de tu título, que allá tú vas a limpiar, allá tú vas a hacer esto, olvídate de ese título. Y yo le puedo decir a la gente que eso no es cierto, que que hay maneras de que tú puedas ejercer tu carrera en este país. Claro. Y no sé si tú puedes compartir 1 o 2 minutos de eso. ¿Qué tan cierto eso no es? Sí y no. Yo, en la experiencia que tengo y en conversando y trabajando con tantos latinos por 20 años en Estados Unidos, debo decir que va a depender mucho de lo que estudiaste en tu país. Exacto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país centrado en Estados Unidos. Entonces tú Claro. tienes que hacer, ellos no valoran lo que tú hiciste en otro país. Eso sí. Pero sí en algunas áreas, como por ejemplo la mía, que yo estudié periodismo, claro, yo podría haber llegado y haber ejercido como periodista porque es el área de las ciencias sociales, ¿cierto? Comunicaciones, un poco lo que denominan áreas blandas, aunque yo estoy en desacuerdo con ese término, pero un poco, ¿cierto? Sin embargo, si tú estudiaste medicina, alguna carrera de la No salud puede ejercer. o alguna carrera que requiera que tú trates a pacientes o a individuos, eso ya es diferente. Sí. Exacto. ¿Cierto? Entonces no puedes ejercer nada hasta Claro. que tú no valides todo lo que tú hiciste en tu país, lo que puede Ujú. significar casi estudiar todo De nuevo. Sí. Exacto. ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las carreras de psicología, con terapistas, con médicos, Leyes. obviamente. Sí. Leyes es otra área que yo veo a muchísima gente que se viene y que lamentablemente No pueden nunca ejercer. pueden ejercer. Eso es así. No significa que sea malo, pero tienen que ser muy creativos y si lo que querían hacer era ejercer, no lo van a poder hacer. Y tiene sentido, pues. O sea, Correcto. yo la Claro, parte claro, médica claro. muchas veces no estoy en acuerdo de que tengan que estudiar todo de nuevo, pero la parte legal siento que Son diferentes son diferentes constituciones. constituciones, diferentes Definitivamente. formas sí, o sea, es un sistema completamente diferente. Entonces, claro, hay carreras en las que tú fácilmente vas a poder aplicar todo lo que hiciste en tu país y sin ningún problema vas a poder ser un ingeniero quizás, o de nuevo, las carreras de las ciencias sociales, las carreras de las artes, la Arquitectura, sí. música, arquitectura, pero hay otras que no. Correcto. Ah. Entonces, no me gusta decirlo en absoluto porque va a depender mucho y yo creo que hay muchas veces también que va a depender, volvemos a lo mismo del inglés, va a depender también de tu nivel de inglés, va a depender del tipo de visa con la que te viniste, ¿cierto? Si puedes trabajar, si no puedes trabajar, si puedes estudiar. ¿Y para qué vamos a estar con cosas? También depende de cada uno Definitivamente. y ¿Cómo de la te vendas? personalidad Sobre todo. de cada uno. Sobre Yo todo. he encontrado que, y esto lo critico mucho, de forma con amor, pero critico mucho que veo que muchas veces los latinos somos muy pasivos y esperamos que nos den las cosas. Y en este país, sobre todo, uno no puede esperar eso porque se va a quedar sentadito esperando por mucho tiempo. Hay muchos que entienden que no se merecen porque no es el país de donde vienen. Y hay muchas cosas culturales, y yo por eso Exacto. digo, no lo critico Sí. con la malicia, pero el problema es que muchas veces nos quedamos como nos quedamos, Rezagados. Sí. rezagados, porque aquí hay que pedir, Claro. aquí hay que buscar. Hay que Eso mercadearse. es así. Aquí hay que invertir en nuestro desarrollo profesional, Sobre hay que todo. pagar, hay que estudiar, hay que preguntar. Y de repente a nosotros nos gusta que nos den la mano y nos lleven. Sí. Sí. Y eso nos deja rezagados. Y los dominicanos decimos que nos echen la comida a la boca, que nos muevan la quijada. Pero sí es verdad. No todos, obviamente, no todos, pero, Sí. pero creo que eso de repente nos frena Sí. como Claro, claro. Sí, 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 totalmente, sí. ¿verdad? Entonces, yo quiero ser parte de 100 Latinos. Claro, You must Ya, know. estamos en materia. De hecho, Vamos. soy parte de 100 Latinos. You Somos. must know. Somos, Somos somos. parte. Pero tengo muchas personas que luego que vieron mi Facebook, personas de aquí de Cleveland, pero Yo ¿qué se misma necesita también. para hacer eso? ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Pero ¿y por qué tú no me dijiste? Y yo, espérate, al paso. Y vamos a hablar del tema cultural ahí también. Porque Requisitos el que se tomen en requisito cuenta. es que usted
quiera ser más visible. Ok. Ese es el único requisito, que usted se autoidentifique como hispano, latino, dominicano, chileno, argentino, Tiene que tener cierto tipo latinex. de liderazgo. No ¿Qué tú tomas en cuenta? necesariamente, No porque un necesariamente. poco lo que yo estoy tratando de quebrar es eso mismo, es ¿quién es un líder? Porque hay muchas definiciones de Sí, líderes. claro. Y lamentablemente en Estados Unidos también somos muy cuadrados. No, Sí, el líder es el de los presidente seguidores, y el el que tiene los presidente seguidores de la atrás. compañía y el que Claro. tiene. Sí. Hay mucha gente que en el día a día es líder. Sin proponérselo incluso. Hay Sin gente que sin proponérselo, proponérselo. Exacto. pero Tienen un don de que la gente lo sigue. y de que inspiran a la Exacto, gente de y de que inspirar. cambian a la gente Sí. para mejor en su Sí. colegio como una profesora, en un empleado en su compañía, con su grupo, con su Claro. proyecto, un pequeño empresario, un empresario grande. Entonces, para mí lo que es más importante es que la persona se sienta orgullosa de ser latina, hispana, como usted quiera llamarse, Claro. y que diga, sí, yo quiero estar más visible, yo quiero contarle a esta región que yo estoy haciendo cosas acá, que yo quiero crecer, que yo quiero ser más visible y que estoy orgullosa de quién soy. Es tan Perfecto. simple como eso. Pero por lo simple es que hay veces que la gente también, de nuevo, se siente como los latinos no nos gusta hablar sobre nosotros. Entonces, para mí el mayor, como cuando la gente me dice, pero es que yo quiero ser parte de los 100 latinos. Ok, usted se tiene que postular y usted tiene que autonominarse. Sí, claro. Ah, no, es que yo quiero que alguien me nomine. Es que ¿por qué alguien lo tiene que nominar? Claro. Si Tiene que creer usted en es ti. grandecito Exactamente. y usted me tiene que decir usted si usted está listo para esa visibilidad, porque yo no sé en qué momento estás de tu vida. Ujú. Entonces, yo no te puedo invitar a ser parte de este programa, que de paso no es un award, no es un Ujú, premio. premio. Si bien se ve como un premio y es un reconocimiento, pero esto no es un premio. Esto implica que tú estás activamente buscando más visibilidad, mostrando que tú quieres hacer cosas por la comunidad, quieres estar más activa o activo en la comunidad. Entonces, yo no puedo decir si tú estás lista para eso, ¿no? Y de paso, tenemos que cambiar esa barrera de que no podemos hablar sobre lo que nuestros logros. Claro. Tenemos que salir de ese cascarón, sobre Sí. todo en los Estados La Unidos. inmodestia. Es que la modestia, es que Claro que sí, no, yo la entiendo. jactancia, no, claro. Sí, nos frena, porque como Ujú, cultura sí. siempre nos invitan, ¿cierto? No. Pero ¿cómo tenemos que hablar? celebrar nuestros logros. Pero tenemos que celebrar. Exacto. Porque si Ya- nosotros no, que somos los que nos sacrificamos para lograrlo, ¿quién lo va a hacer por uno? Y además que imagínate lo que puede ser de De modelo para motivación, otros, exactamente. para las Exactamente. generaciones que vienen después, de las que Claro estábamos que sí. hablando. De que sí Exactamente. se puede. De que sí se puede. Entonces ahora los estudiantes de high school, de middle Ujú. school, que son latinos, tienen una red de 500 mentores, Exacto. Exactamente. ¿cierto? Cierto. Sí. Y si quieren ser médicos, hay médicos. Si quieren ser astronautas, si quieren ser ingenieros, si quieren tener su negocio, si quieren ser profesores, hay de todo. Pero es importante que la persona diga, yo quiero ser parte del grupo. Claro. En la parte más logística, ¿qué significa eso? Usted puede ir a mi página web, las inscripciones yo ya estoy Ahí reclutando vamos a para el hablar. año. Exacto. Ahí vamos a hablar sobre eso. Yo ya tengo las inscripciones abiertas. Usted va a mi página web, que es amor.us, AMMORE. Lo vamos a poner aquí. Sí. .us, y va a ir a una parte que se llama 100 latinos, 100 plus latinos, y ahí abajo va a decir postule o apply today, algo así. Ajá. Y ahí hay un proceso, usted va a tener que agendar una entrevista conmigo, porque Exacto. lo que he estado tratando de hacer, mejorando cada año, Ujú. es que me gusta conocer las historias. Sí. Y me gusta que la gente sepa clarito en qué se están metiendo. Para que Exacto, después no me digan, no, es que yo exacto. no sabía y es que yo Ujú. no escuché. Sí. No, yo me entrevisto con cada una de las personas y así ellos saben qué es lo que se requiere de ellos y ellos en esa entrevista me dicen, sí, yo quiero ser parte de los 100 latinos. ¿Y qué pasa? Eres parte de los 100 latinos. Claro. Exacto. Los requisitos son muy sencillos. Tienes que tener una fotografía Sí. más o menos profesional, no una selfie de una fiesta, pues, Claro. sino una fotografía en la que uno se muestre como un Sí, líder de la como lo comunidad, que es. Ujú, profesional. un resumen o un currículum, Ujú. una cuenta de LinkedIn Sí. Ajá. y que estén disponibles para algunas de las actividades en las que yo los voy a anunciar como el Ujú. próximo corte. Y eso es todo. No hay proceso. Yo no selecciono, usted se selecciona. Yo he tratado de
cambiar eso también de que aquí de repente todo es medio secreto y que quién te eligió y que por qué te eligieron. Excelente. Yo no elijo a nadie. Usted Ujú. cumple los requisitos, usted me manda su información y usted es parte de los 100 latinos. Y- Esto es lo más democrático que puede Sí, Excelente. y aparte, yo sé la respuesta, pero quiero que la digas tú, porque ya yo lo estoy viviendo, estoy cosechando los frutos de ser de los 100 Latinos You Must Know, o sea, tengo que darte las gracias. Qué bueno. Pero aparte de esa presentación de 100 latinos, ¿qué beneficios vienen con ese galardón? Se Claro. puede decir. Sí, como te comentaba, hay actividades mensuales que pueden ser alineadas a los 4 pilares. Entonces, hacemos networking events. Mañana tengo un El Sí, cafecito. cafecito. con la Escuela de Negocios de Case Western Reserve University. En otros meses hemos hecho entrenamiento, capacitaciones para aprender a usar LinkedIn, para aprender a ser mentores, para ser miembros de board de organizaciones sin fines de lucro. Cada mes yo pongo una actividad en la que la idea es que se alineen con esos pilares de desarrollo profesional, liderazgo, trabajo comunitario o engancharse un poco con la comunidad, involucrarse con la comunidad y la parte cultural. Entonces, esos son como los beneficios específicos. Pero además, yo de alguna forma me vuelvo como tu cheerleader. Sí. Sí, Y entonces sí. yo promociono lo que te está pasando a ti. Tengo campañas durante todo el año en la que, cierto, hablo sobre ustedes. Si alguien me llama, hoy día en la mañana tuve una entrevista con un partner que me pidió ser la speaker para un panel. Y yo le dije, yo no quiero ser la speaker, tengo 500 latinos. Sí. Dime cuántos necesitas y yo te doy los nombres y te conecto con ellos. Entonces, entrevistas, hablar, trabajos, o sea, tratar de ser como la dealer de alguna Sí, forma, sí. de una buena forma como de empezar a manejar esta red para que las compañías dejen de tener la excusa de que no nos pueden encontrar. Exacto. Exacto, Excelente. exacto. Bueno, Te tenía algo, ¿no? No, Yo me no. puedo ir lejos, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro sobre podcast. todo yo te Sí, voy a decir porque eso. para comentarte, de aquí, de esta conversación, me han surgido como 3 ideas. Ay, maravilloso. Pero me la voy a reservar porque tengo que consultarla después con ustedes. De que fuera de cámara. Fuera de cámara. Claro que Pero sí. además tienes 500 Sí. personas a las cuales entrevistar para tu podcast. Claro. Sí, y quiero hacerlo de forma pública a través de este episodio, a todos los latinos de aquí, de Cleveland y zonas aledañas, los que quieran venir de más lejos. Por favor, le voy a poner la información de nosotros aquí, de nuevo, va a estar abajo en la pantalla, porque si quieren contar su historia, Claro. Exacto. Jornada Latina Podcast está Eso es para así. contar su historia. Y este es un medio que está para la comunidad. Sobre todo encanta. historias que inspiren, porque de eso se trata realmente, tratar de que esa nueva generación vea en nosotros, los que ya no somos tan nuevos, pero que sí tenemos todo el brío de seguir hacia adelante, que vean ese ejemplo a seguir de que sí se puede. Saca tiempo, Yesenia, para que te entres al cafecito, que está bueno el ¿Qué? cafecito. Claro. Yo entré el mes pasado y Ahí mira, fue que conocimos a Paula. A Paula, claro, Exacto. Paula entra y son muy buenas conversaciones las que se dan cuando te entran en los grupos, tú conoces. He conocido muchas personas a través de 100 Latinos You Must Know, y para mí eso significa todo. Sí. Eso significa todo. para mí. Sí. Yo me voy a nominar este año. Excelente, ¡Exacto! excelente. Y Tenemos sabes lo otro que es tan Ahora. importante es Claro. que todo el mundo se siente con la libertad de hablar sobre nosotros. Sí, Y lo que dicen no es cierto, o es muy limitado y es muy sesgado. Por lo tanto, parte de lo que yo he querido hacer con los 100 latinos es expandir esa narrativa. claro. No somos todos XXX, no Ujú. somos todos criminales, ¿me entiendes? Entonces, pero nadie estaba contando esas historias. Nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestras historias. Romper paradigmas. Claro Y que sí. importante también, que es algo que están haciendo, promover a los latinos profesionales que suban en las posiciones de liderazgo, porque ellos pueden impactar en cómo se hacen las entrevistas. Exacto. Es uno de los grandes retos que todavía yo percibo, incluso en donde estoy hoy, donde como no conocen como los modismos, los estilos, la manera de comunicarse, y también como entrevistador de un empleado, y les recomiendo a los que los escuchan también, miren más allá de las limitaciones de la barrera del idioma. Claro. Miren mucho más allá. Sus Mucha gente capacidades. que aprendió el inglés hace 2 años todavía se limita, y no porque no sepa, sino porque tiene miedo de Ujú. decir algo mal. Y porque mal. te sabemos 2 idiomas. Exacto. Sí. Entonces sabemos 2 Exacto. idiomas,
Y también yo les sugiero a aquellos que tienen la capacidad de emplear, como en mi caso, de que vea más allá en sus ojos y le haga más preguntas, porque ellos quieren hablar, pero a veces Claro. solamente es empujarlo un poquito y la gente te comparte su historia. Y uno toma mejores decisiones así. Tenemos mucho talento en nuestra comunidad. Ahí Bueno, está la clave. Marcia, los micrófonos son Marcia. suyos para, de verdad, en nombre de Jornada Podcast, Latino. gracias. Queremos agradecerte, de verdad que sí, que sacaran un momentito de tu apretada agenda. Sabemos que es bien apretada. Te invitamos nueva vez a que vengas a esta Eso plataforma. queda de más. Esto es tu espacio. Claro que sí. Muchísimas gracias. Me Cualquier encantó, información que me quieras encantó, me dar, encantó. aquí estamos para ti. Se fue Nada, rápido. que todos los que no están en los 100 latinos, que se animen. Que se animen. Que Como se yo me animen. animé, yo salí Claro, animadita. ya tenemos una. Yo Sí. tengo mi hija Jerica Yo salí también. que- animadita, güey. Sí, que Sí, se animen sí. porque están nosotros.